Las películas de David Lynch no son lo que parecen. Hay que ver, en este pueblo hacen una de las tartas de cereza más deliciosas que he probado jamás. La lástima es que hay alguno que se empeña en echarle un conejo de soya al café. Saludos, bienvenidos a una nueva edición de esta guía de cine en el canal de YouTube de la Biblioteca Regional de Murcia. En enero del año 2021, David Lynch cumple 75 años, uno de los directores, desde luego, más singulares, en ocasiones más estrafalario, en otras más impactante, de la cinematografía y también de la televisión en Estados Unidos y en el resto del mundo. En televisión es innegable su importancia. A partir de Twin Peaks se produce una nueva edad de oro de las series de televisión y parece que crea el culebrón posmoderno. Pero eso será tema de otro debate, de otra guía. De momento vamos a seguir con el cine y vamos a hacer un repaso de algunas de las películas que están disponibles en la plataforma eFilm, a la que se puede acceder gratuitamente con el carnet de la Biblioteca Regional de Murcia y de otras bibliotecas públicas. Vamos a comenzar con la película que supuso su debut en el largometraje, Cabeza Borradora, literalmente la traducción del título original, Eraserhead, una película del año 1977 que casi podríamos decir que es abstracta, aunque tiene un hilo narrativo, tiene una trama más o menos definida, pero básicamente supone ese debut una declaración de intenciones de lo que David Lynch haría a lo largo de su carrera, no solo en los años posteriores, no inmediatamente porque tendría que hacer frente a algunos proyectos de encargo en los que su mano, quizás su decisión personal, tendría menos peso, menos preponderancia, pero sí en los últimos compases de su carrera ha tenido algunas películas, hablaremos por lo menos de alguna de ellas, y desde luego, volviendo a la televisión, su presencia en la última temporada de Twin Peaks, que se estrenó hace muy poco y que supone desde luego una serie de televisión abstracta. Eraserhead, básicamente, cabeza borradora, nos cuenta la historia surrealista, onírica, en algunos momentos un poco incomprensible, y que desde luego algunos espectadores los puede lanzar fuera de la sala de visionado porque no es desde luego una historia fácil. El blanco y negro, la fotografía granulosa, algunas imágenes inconexas y que nos trasladan a ese mundo de sueño en el que yo creo que David Lynch se encuentra cómodo y que él mismo ejemplifica en algunas de las entrevistas que se le hacen cuando explica que se siente cómodo en el terreno de los sueños y que en ocasiones los sueños son como lo que aparece en algunas de sus películas, fragmentos inconexos que no necesitan una excusa argumental detrás de ellos para estar ahí colocados, pero que de alguna manera sí que nos van contando una historia. Y en este caso es básicamente la historia de una paternidad. Seguramente es, para quienes ya hayan visto la película, el momento más memorable, o los momentos más memorables, los que tienen que ver con ese hijo, esa criatura que de alguna manera es engendrada y el protagonista se tiene que hacer cargo de él junto con su pareja y que básicamente a todos nos recuerda a un conejo desollado, así de claro. Pero no deja de ser su hijo y no deja de tener el compromiso de tratar de cuidarle. Esto sería resumir muy mucho y dar un par de pinceladas sobre una película que básicamente refleja el origen de la vocación artística de David Lynch, que es la pintura. Aunque también ha explorado la fotografía, pero sobre todo en la pintura deja ver que él realmente es un artista que podría beber de la influencia de Goya, aunque al parecer no conocía a Goya hasta que en algún momento de su vida ya adulta y consolidada lo descubrió y se reconoce ese tipo de patrón, esa vocación de formar lo grotesco ante nuestros ojos y tratar de contarnos una historia que realmente lo importante quizás no sea la trama, ese camino hacia donde nos conduce, sino recorrer ese camino con imágenes y sonidos también puramente industriales, subyugantes y desde luego muy desasosegantes, como sin duda es la película Cabeza Borradora. A pesar de ello, una película que merece la pena ver
y que sin duda queda muy abierto a la interpretación de los espectadores, qué es lo que se nos está contando con esta película. Dayan, son las 3 de la madrugada. Me encuentro frente al Gran Hotel del Norte y estoy esperando a ver si tenemos algunas noticias en torno al asesinato de Laura Palmer. Esto parece sacado de la peor pesadilla de alguien con el pelo peinado por un artificiero. Sin duda el momento de mayor impacto en el público de la carrera de David Lynch lo supuso su paso por la televisión. Twin Peaks, como he dicho antes, supone un antes y un después en las series de televisión y un poco como consecuencia de la gran cantidad de enigmas y de interrogantes que iban quedando abiertos en esa serie originalmente de solo 2 temporadas, se trató de recuperar de alguna forma ese, ese estado de ánimo que proponía la serie con una película que se estrenó en el año 1992 y que fue muy discutida. Desde luego, como precuela de la serie, Twin Peaks, Fuego camina conmigo, los últimos 7 días de Laura Palmer, un título bastante largo, pero supuso para muchos un desencanto. Supuso una revisitación a un pueblo, unos personajes, un antecedente de qué es lo que íbamos a ver, que por un lado trataba de proponer algunas explicaciones y por otro simplemente creaba más enigmas. Tiene algunos momentos, que esto es además muy habitual en la filmografía de David Lynch, que nos desconciertan porque nos sacan de la realidad. Son películas no fantásticas, es decir, no están adscritas al género de fantasía. Aquí no hay dragones, ni criaturas monstruosas, ni seres sobrenaturales, pero algo hay que se escapa de la realidad que tenemos a nuestro alrededor. Esa sin duda es una de las claves en la obra de David Lynch. Y con Twin Peaks, Fuego camina conmigo, trataba de llevar todavía más allá su universo personal a ese universo que ya había quedado fuera de su control, que era el de la serie Twin Peaks. Quedar fuera de su control quiere decir que es la cadena de televisión, si no recuerdo mal, ABC, la cadena de televisión norteamericana donde se emitió esta serie, la que, llegado a determinado punto, tomó las riendas, y con esta película David Lynch trataba un poco de subvertir todo lo que se había reconducido y de hecho supone para algunos un desencanto con respecto a la serie, pero para otros precisamente lo que supone es ver lo que con más libertad podía ser capaz David Lynch en ese año 1992, después de haber tenido algunas obras de encargo, digamos, pero también de haber hecho alguna obra maestra propia, como puede ser Terciopelo Azul, por ejemplo. Y aquí se trataba un poco de encontrar su propio lugar, pero basándose en una obra por la que ya había transitado. Solo decir que cuando se estrenó esta película, si no recuerdo mal, en Cannes, en el año 92, el mítico Carlos Pumares, en su celebrado programa Polvo de Estrellas, entró en cólera para lo que había sido una chapuza de película, y amenazaba con contar el final de la película si se estrenaba en España. Ya digo, David Lynch en ocasiones genera indiferencia, en otras ocasiones hace huir, pero de luego cuando genera pasión no deja indiferente, y o lo amas con todas sus consecuencias o lo detestas también con todas sus consecuencias. Nada, no hay manera. Aquí no aparece por ningún sitio esa carretera. Nada, voy a tener que llamar por teléfono. Dayan, son las 3 de la tarde, es sábado. Yo me tengo que ir ya a ver lo del canal de la Biblioteca Regional, y es que no encuentro esta carretera. En el año 1997 se estrena Carretera Perdida. Para muchos, Lost Highway, el título original, quizás no sería la obra cumbre de David Lynch. Tiene algunas películas, como puede ser El hombre elefante, que quizás estarían en la cumbre. Tienen otras que se han convertido en películas de culto, como puede ser su versión del Dune de Frank Herbert, que está a punto de estrenarse en algún momento el remake a cargo de Denis Villeneuve. Pero en el caso de Carretera Perdida seguramente estamos ante una de las obras más sólidas, por cuanto nos permite pasar por ese universo onírico, pero sí que hay una trama muy policíaca, muy de neo-noir, que nos permite más o menos seguir, con esos momentos oníricos, un hilo conductor
por muy surrealista y por muy chocante que este pueda ser. El personaje protagonista, interpretado por Bill Pullman, vive una serie de acontecimientos desconcertantes a su alrededor, y hay alguno de ellos que todavía puede provocar, en fin, el espeluznamiento generalizado. Robert Loggia y Patricia Arquette son los otros dos actores principales en esta función, y hay un momento terrorífico en medio de una fiesta en la que un muy inquietante Robert Loggia se le acerca y le pide que llame por teléfono a Bill Pullman, que llame por teléfono a su propia casa, y quien responde es él mismo. Es decir, hay como una especie de bilocación. Pues bien, este es solo un ejemplo de los momentos, ya digo, desconcertantes, más propios del mundo onírico que del mundo real, que acontecen en este thriller a la manera personal de David Lynch, donde la resolución del misterio, ya digo, con un barniz policíaco, no es lo más importante, sino cómo la realidad es capaz de mostrarnos un doblez que permanecía oculto, que este también es una de las grandes obsesiones del cine y de su trabajo en televisión, de David Lynch, mostrarnos, como podía suceder en el arranque de Terciopelo Azul, algo tan extraordinario como una oreja cortada en un jardín, y a partir de ahí elaborar toda una historia con tintes policíacos, pero que desde luego nos aleja por completo de la realidad y nos sumerge en ese mundo de sueños y de imposibilidades que se materializan no tanto ante los ojos del espectador como ante los ojos y la persona del desdichado protagonista. En este caso, en el caso de Carretera Perdida, nos podemos sentir nosotros tan perdidos como el protagonista de la función, como Bill Pullman, pero es que al mismo tiempo estamos deseando conocer si hay algo que explique la lógica detrás de esta historia. Y quizá debamos descartar por completo que eso suceda, porque a fin de cuentas David Lynch también es eso lo que nos propone, que desde luego en los sueños no, pero en la vida sí que no siempre todo tiene una explicación, y quizá de eso, en el fondo, es de lo que se trate la plasmación de sus obsesiones en la pantalla, de que no siempre aquello que se nos cuenta tiene por qué tener una explicación, pero en cualquier caso, como es el ejemplo de esta película, eso no quita para que sea un trabajo interesante, ya digo, sin duda, entre comillas, de los más accesibles dentro de su personal y onírico mundo creativo. ¿Nunca se os ha aparecido Bob al otro lado del espejo? Y vamos a concluir nuestro repaso a algunas de las películas que están disponibles en la plataforma eFilm y que se pueden ver gratuitamente en streaming si se dispone del carnet de la Biblioteca Regional de Murcia, con Inland Empire, película del año 2006. Seguramente, si no la más abstracta, sí la más inconexa y la que pueda ser más propiamente David Lynch y por tanto irritar más o ser más incomprendida por aquellos que no terminan de acceder con comodidad a su universo. Con Laura Dern, Jeremy Irons, otro de sus esenciales de su filmografía, como es Harry Dean Stanton, y con Justin Theroux se nos propone una historia de obsesiones en torno a una pareja que está participando en un remake polaco de una película que desde luego lo tiene todo para haber sido una película del propio David Lynch, y vamos a ver cómo esa vuelta de tuerca sobre la realidad, que nunca nada es lo que parece, recordemos los fans de Twin Peaks, aquella frase mítica de la gente de Dale Cooper, las lechuzas no son lo que parecen, y en la cinematografía de David Lynch en ocasiones es esto lo que tenemos. El paseo, en este caso, por una historia de amor y de desamor, de infidelidad y de sospecha, de celos en medio de un rodaje, ya digo, bastante peculiar, pero sobre todo es esa mirada que se asoma a un mundo que estaba en la cuneta de la carretera por la que solemos ir en nuestra trayectoria vital. Esto es un poco lo que pretende trasladarnos Inland Empire, y desde luego año 2006, este es de sus trabajos relativamente recientes, sigue demostrando que esa propuesta un poco experimental o abstracta de sus primeros trabajos aquí sigue plenamente vigente. Ya digo, con posterioridad, hace un par de años, lo llevaría al mundo de la televisión con la última temporada de Twin Peaks, pero aquí, en Inland Empire, se aleja un poco más de algunas de las películas que le pueden haber dado más fama, como puede ser Mulholland Drive, pero en este caso
mostrándonos un poco más de su personalidad a la hora de mostrarnos en pantalla, ojo, un tour de force. Yo reconozco que una película como Inland Empire puede ser muy disfrutable para quien guste de este cine relativamente abstracto, pero también hay que reconocer que son 3 horas y media, que verlas del tirón, si no se es especialmente fan de David Lynch, puede suponer una prueba, pero como en muchas ocasiones las pruebas, en el mundo del cine puede suceder, nos pueden hacer salir mejores de esa prueba, y en este caso desde luego hemos estado durante esas 3 horas y media acompañados por un cineasta que es capaz de fascinar, incluso si no llegas a terminar de comprenderlo. Seguro que algunos de los espectadores que pueden haber visto y perdonad que vuelvo a insistir en la serie Twin Peaks, pero quienes hubieran visto o recordaran las 2 primeras temporadas originales de los años 90, cuando ha llegado la tercera temporada recientemente, pueden haber visto que aquí la conexión y la coherencia comenzaban cada vez más a perderse. Y a pesar de eso, te sigue subyugando. Es algo que es capaz de conseguir David Lynch, y precisamente Inland Empire puede ser uno de los mejores ejemplos de cómo al mismo tiempo puedes sentir que te está tomando el pelo, pero que te está gustando cómo te está tomando el pelo. Y lo que pensamos algunos cuando terminamos de ver esa tercera temporada de Twin Peaks. Me ha tomado el pelo, pero cuando estrenen la cuarta volveré a verla. Y esto es precisamente esta es una de las grandes virtudes del cine de David Lynch. Ser capaz de trasladarte su mundo, de hacerte partícipe de una forma de hacer cine, una forma de contar historias que desde luego es extraordinaria, singular, y que probablemente no se parezca a casi nada de lo que el espectador medio suele consumir, pero en este caso, si logras entrar, si logras conectar, es posible que a pesar de que tengas esa sensación de que estás perdido, de que te ha soltado de la mano y te ha dejado en medio de ese páramo onírico que hay debajo de esa melena alborotada tan característica de David Lynch, a pesar de todo ello, te encuentras a gusto, te gusta, estás perdido, pero sabes que cuando acabe la película puedes volver a tu aburrida vida real y ya estás deseando ver la siguiente película de David Lynch. Con 75 años, que acaba de cumplir el muchachote, por desgracia la biología es así y no tendremos muchas más películas. Puede llegar a ser alguien tipo Manuel de Oliveira y con 100 y pico años continuar dirigiendo una película al año. David Lynch no es tan prolífico, espacia mucho sus trabajos y a pesar de que en ocasiones nos cuenta, como por ejemplo en Una historia verdadera, una road movie a 10 kilómetros de velocidad con un señor que se monta en un tractor y va al otro estado a ver a un familiar, pero esos altibajos, esos bandazos que va dando en su carrera, precisamente lo que nos permiten es atisbar a alguien que tiene algo distinto que contar y que si logramos hacernos partícipe de ello, sin duda no nos va a dejar indiferentes. Y esto ha sido todo hasta hoy, esta nueva entrega de la guía de cine aquí en el canal de YouTube de la Biblioteca Regional de Murcia. Os espero en una próxima entrega.